Bueno, acá tengo en el lado izquierdo ya la tabla elemental de derivadas con las 18 reglas que hemos analizado en la anterior pizarra, solo que están ya con una notación dentro de la que estamos tratando. Estamos viendo la notación de la comillita, ¿no? O sea, este operador, la comillita o el apóstrofe, indica la derivada, ¿no? Entonces, en ese sentido, acá la derivada de esta función constante obviamente es cero. En ese sentido se va leyendo cada una de las reglas de derivación. Acá, por ejemplo, la derivada del producto de una constante por una función no es nada más que la constante por la derivada de la función. Entonces, en ese sentido se va dando esas lecturas dentro de estos eventos que ya se están resumiendo en las reglas de derivación. A ver, vayamos haciendo ya otro conjunto de ejercicios en donde ya se vean con mayor fortaleza estas derivadas. A ver, vayamos bien. El siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si f de x, a ver, f de x es igual, voy a colocar acá, a ver, podemos colocar 2 elevado a la x menos coseno de x más, puedo colocar acá, e elevado a la x. Entonces yo tengo que derivar esta función. Vayamos viendo entonces cómo sería su derivada. Vamos a detallarla con mucho cuidado acá. Entonces, a ver, yo quiero obtener f', ¿ya? F' de x. Y ustedes saben que f' de x, como estoy colocando, en realidad lo que si hago a un detalle mucho más exacto, tendría que ser lo siguiente. A ver, copio la función, ¿no? Algo así. Ya, entonces tendría que aplicar ahora el operador derivada. El operador derivada se aplica a ambos lados de la igualdad, ¿ya? ¿Listo? Y en el primer lado lo que hace es construir este operador. Esta derivada pasa ya a ser por la notación que se tiene, la derivada de la función f de x. Y acá ahora tenemos que ver. Tengo restas y sumas. Cuando tengo restas y sumas, ingresa la regla 3, ¿no? Que sería de la siguiente manera. Ese operador derivada se separa, ¿ya? Cuando hay sumas y restas, ¿no? Ahí estaría la separación menos la derivada de la función coseno de x, ¿no? Más la derivada de la función e elevado a la x. En ese sentido va este desarrollo, ¿no? Ahora, acá vamos a seguir escribiendo, ¿no? Este es la derivada que yo quiero concretar. ¿Cuánto valdrá la derivada de 2 elevado a la x? A ver, ¿alguien, por favor? Por la regla 8. 2 ¿Cuánto? elevado a la x por logaritmo natural de 2. Excelente, 2 elevado a la x por el logaritmo natural de 2. Esa es la regla. Cuando se aplica ya la derivada, entonces ya se tiene el resultado. Menos, ¿cuánto sería la derivada de la función coseno de x? Seno de X. Menos seno de x. Menos seno. Excelente, hay Menos un seno de menos, ¿no? Hay un menos que no hay que olvidarse, que puede afectar a nuestro resultado final. ¿Y cuánto será pues, la derivada de e elevado a la x? E elevado a la X se queda. Excelente. Es la única función cuya derivada es la misma. Y eso hay que también rescatar. Entonces acá tendríamos nuestra derivada final. A ver si gustan, acá lo podríamos anotar acá abajito para que se entienda mejor. Había sido de la siguiente manera. Entonces, por lo tanto, f' de x, esto es igual, acá vamos a tener 2 elevado a la x por el logaritmo natural de 2, acá menos por menos va a dar más, la función seno de x más e a la x. Esa sería la derivada de este ejercicio, ¿ya?
No sé si hay alguna consultita por ahí. Bueno, me alegra que no haya consultas. Vamos a seguir acá con el ejemplo 2. A ver, ¿qué pasa si tenemos una función un poco ya más especial? Si f de x bueno, en un segundo ejemplo tendríamos, a ver acá la función f de x de la siguiente manera. Voy a colocar, ahora empezamos con algo sencillo. X a la cuarta por el logaritmo natural de x. Vean acá, estamos viendo que f de x es el producto de dos funciones elementales. Entonces vamos a aplicar, si gustan, puedo copiar la función y tratar de ver acá el operador derivada que se va a aplicar, ¿no? Ustedes saben que el operador derivada viene acá, si gustan. Ahí estoy aplicando a ambos miembros de la igualdad, ¿no? Así se tendría que hacer paso a paso, ¿no? Y acá tenemos ya por notación que esto va a ser la derivada de la función f de x. Eso va a ser igual. Ahora, por la regla número 4, ¿cómo sería el desarrollo de este segundo lado? A ver, hagamos paso por paso. ¿Están de acuerdo que acá la reglita 4 nos dice que la primera función se tiene que derivar? Vamos a colocar ahí ese evento. Acá tendríamos que derivar la primera función por la segunda función sin derivar, ¿ya? Más es el signo cuando es el producto. La primera función ya no se deriva por la segunda función derivando. Tendríamos que derivar esta vez esta función. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Con la regla número 4. Confírmenme. Sí, licenciado. Sí, licenciado, está bien. Excelente. Ahora, ¿cuánto sería la derivada de x a la cuarta? Según la regla 6. 4x al cubo. Excelente. 4 veces x elevado al cubo por el logaritmo natural de x. Más, ahí tendremos x a la cuarta se mantiene por, ¿cuánto es la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre X. 1 sobre x. Excelente, 1 sobre x. ¿Ya? Ahora vean, ya está todo concluido, solamente nos falta hacer algún arreglo en particular. A ver, sigamos por acá. F' de x. Acá tendríamos, a ver, 4 veces x al cubo por el logaritmo natural de x. Más, acá se puede simplificar. Si ustedes observan, este x a la cuarta con uno de acá va a generar el famoso x al cubo, ¿no? Y ahora acá, como respuesta final, podríamos colocar, a ver, de derivada, si un poquito la operamos. Acá tenemos un factor común, sería x al cubo por. Entonces lo que te va a quedar acá es 4 veces un logaritmo de x más 1 dentro de este espacio. Entonces, si se puede hacer algo más, se la hace, como en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido se va viendo el operador derivada dentro de estos aspectos. Entonces, podemos resaltar acá, cuando yo tengo el producto de una función por otra función, entonces acá el operador derivada tiene un arreglo, como se dice, un ataque a cada uno de ellos. O sea, acá estamos derivando a la primera función, ¿ya? Por la otra función sin derivar, más la primera función ya no la derivo por la derivada de la segunda función. Eso ocurre en cualquier evento. Voy a detallar acá una regla adicional en este aspecto.
y colocar, a ver, acá como a manera de observación. ¿Qué pasa si yo tengo tres funciones que se están multiplicando? A ver, ¿qué pasa si yo tengo f? Vamos a colocar bien ahí. F por g y por h, ¿no? Entonces, si yo quiero ver su derivada, ¿ya? Cuando yo tengo tres funciones que se están multiplicando, la historia sigue siendo la misma. Acá vamos a ver, la primera función se deriva por las dos siguientes sin derivar. Más, ¿no? La primera función ya no se deriva, la segunda función ahora le toca derivarse por la tercera que no se deriva. Y finalmente, el último caso sería que las dos primeras funciones no se derivan por la tercera derivada. Esta sería la regla cuando hay tres funciones. Si hubiese cuatro funciones que se estuviesen multiplicando, entonces el arreglo también sigue siendo en el mismo sentido. ¿Estamos todo ok hasta acá? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Excelente. Ahora, vamos a tratar de ver cómo realmente se aplican las otras que también tienen una relevancia fundamental. A ver. Bueno, entonces acá vamos a tener nuestro tercer ejemplo, el cual, a ver, va a investigar la siguiente derivada. Sea f de x igual, vamos a colocar acá, a la arcotangente de x más, vamos a decir acá, e a la x por el logaritmo natural de x. Entonces yo quiero ver su derivada, ¿no? De esta función. Entonces vayamos viendo. Ya hemos visto que la función, para que se entienda bien, ¿no? La vamos a replicar y tener lo siguiente, ¿no? Ya, entonces acá tengo la función y para atacar con el operador derivada yo tengo que dotar de esta operación, ¿no? A todo el primer lado y a todo el segundo lado. Pues vean, acá ya estamos. En el segundo lado se observa que hay una suma en primer lugar, entonces voy a desarrollar ese criterio. Obviamente que en el primer lado, por notación, ya vamos a tener la derivada de la función, ¿no? La derivada de la función f de x. Esto va a ser igual. Ahora acá, ¿no? Tendríamos entonces en este primer paso que anotar, como es una suma, ustedes saben que el operador derivada dentro de la suma se separa como tiene que ser, ¿no? Como suma de derivadas. Entonces acá vamos a tener arcotangente de x, ¿no? En ese sentido está la derivada, más acá tendríamos e a la x por el logaritmo natural de x. En ese sentido va aplicándose la operación dentro de este contexto ya un poco más complejo. Ahora acá, ¿cuánto vale la derivada del arcotangente? Según las reglitas que hemos visto, vale 1 sobre 1 más x al cuadrado. Más, ahí ya es fácil responder, ¿no? ¿Cuál es la derivada? ¿Ya? Pero en este otro caso todavía nos falta. Acá tenemos un producto, ¿ya? Entonces, para ese producto yo voy a abrir un corchete para luego ver qué signo es lo que va a denominarse. Vayamos bien. Según el criterio tenemos acá que la primera función e a la x tiene que derivarse por la segunda función sin derivar, ¿no? Más la primera función ya no la derivo por la segunda función derivada. Entonces estaríamos en ese contexto esta operación.
Cerramos ahí el corchete. Entonces sigamos expandiendo acá los resultados que estamos obteniendo. F de X. Esto es igual. Acá tendríamos 1 sobre 1 más X al cuadrado más. Y acá, si uno observa, la derivada de e a la x es la misma por el logaritmo natural de x, más acá tendríamos e a la x, y por la derivada del logaritmo habíamos visto que es 1 sobre x. Ya. Y con ello ya estaríamos terminando todo este ejercicio. Solamente falta multiplicar. Entonces tendríamos acá f de x, f' de x va a ser igual acá a 1 sobre 1 más x al cuadrado más. Acá este signo más, vean, no afecta en nada. Entonces podemos ir ya distribuyendo y tener ya el siguiente evento. Más acá tendríamos e a la x sobre x. ¿Y qué podemos hacer acá? Vean, si saco el común denominador se complica bastante. Sí, porque se va a distribuir de una forma bien extensa, ¿no? El común denominador. Ya tal vez el factor común, lo único que se podría factorizar es e a la x. Entonces, podemos anotar ya esa última línea y decirlo. F' de x había sido equivalente a 1 sobre 1 más x al cuadrado, más, acá podríamos sacar el factor común y hacer el arreglo, ¿no? Podemos sacar esta de acá, e a la x sobre x, que multiplica a x por el logaritmo natural de x más 1. Entonces, con esto estaríamos cerrando este ejercicio, que ya un poco ya es más agradable que los anteriores. Sigamos. Muy bien. Acá podríamos ver el ejemplo número 4. Y tener lo siguiente. Una división, a ver, sea f de x. F de x igual. A ver, ¿qué división podríamos ver? Ya, que sea el logaritmo natural de x dividido entre x al cuadrado. ¿Ya? Entonces vayamos viendo cómo es la regla de la división. ¿Ya? Entonces la regla de la división, recordemos que para ello tenemos que replicar la función, ¿no? Y tener acá. Entonces replicando la función, acá estaría dada por este operador derivada a ambos lados, ¿no? Y empezaríamos a ajustar nuestras reglitas. Acá tendríamos f' de x es igual. Ya, entonces para la división tengo que hacer una línea por acá. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué dice la regla de la división? Lo que nos dice es que acá la función del numerador, vamos a colocarla acá, la función del numerador, el logaritmo de x, es la primera en derivarse por la función del denominador sin derivar, menos la función del numerador ya no se la deriva, por la función del denominador derivando. Eso implica que x al cuadrado se tiene que derivar. Todo eso dividido entre x al cuadrado, todo ello elevado al cuadrado. Es lo que dice la regla. Listo. Entonces ahora hay que tener mucho cuidado en hacer las operaciones que nos está pidiendo bajo la regla de la
de derivación de este evento de división. A ver, vayamos viendo. Listo. Entonces, ¿cuánto es la derivada del logaritmo de x? Eso es 1 sobre x por, ahí tendríamos x al cuadrado, menos, ahí tendríamos logaritmo de x se mantiene por la derivada de x al cuadrado. Eso es 2 veces x elevado a la 1. Todo ello dividido entre x a la cuarta, ¿no? Por propiedad de potencias. Entonces acá tendríamos f' de x va a ser igual. Acá podemos hacer algunas simplificaciones, ¿no? Este x al cuadrado con una de acá se nos va. Y te va a quedar solamente x menos acá. Cuidado que me esté multiplicando 2x al argumento del logaritmo. Eso no se hace, solamente se lo acomoda. Sería 2x por el logaritmo natural de x. ¿Bien? Todo ello dividido. ¿Dónde está dividida? Entre x a la cuarta. Listo. Ahora podemos organizar un poco mejor acá. Hay un factor común en el numerador que se puede aprovechar, ¿no? Y tener acá el factor común es x. Y te va a quedar acá adentro sería 1 menos 2 veces el logaritmo natural de x. Todo ello dividida. Acá vamos a colocar la división. Sobre x a la cuarta. Entonces se ha factorizado obviamente por algún motivo, ¿no? Es obviamente para cancelar esta con esta, ¿no? Y tener la siguiente expresión. Acá vamos a tener f' de x es igual, acá tendríamos a 1 menos 2 veces el logaritmo de x dividida entre x al cubo. ¿Listo? Ya estaría. Entonces tendríamos ahí el evento final. Entonces nuestro resultado final puede ser escrito de la siguiente manera. Cuidado que me estén haciendo 1 menos 2 menos 1. Ya eso no se puede operar. Podríamos escribirla de esta manera. 1 menos. Este 2 puede subir con las propiedades de los logaritmos que tenemos. Sería 1 menos el logaritmo de x al cuadrado, ¿no? En realidad sube de esa manera, dividida entre x al cubo. ¿Listo? Entonces ahí ya estaría el desarrollo de esta función en su derivada.